Buenas noches, bienvenidas a su estación de radio 88.8. Les doy la más cordial bienvenida a esta gran noche y como en ocasiones anteriores, hoy tendremos un gran programa, música, entrevistas y un tema bastante interesante. El tema es mitos y realidades en la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo. Ese tema se me hace bastante interesante porque a veces pensamos que las personas con discapacidad no tienen derecho a vivir una sexualidad plena. Hoy tendremos 6 mitos que son los más importantes y los aclararemos hoy. Acompáñenme esta noche, tendremos mucha música y sobre todo bastante información. Así que empezamos la noche con este primer tema que suena así y regresando empezaremos con los mitos. Buenas noches y bienvenidos. Y bueno, regresando del primer tema musical, tenemos el primer mito. Las personas con discapacidad no tienen sexualidad o necesidad de expresión sexual, son asexuados y no les interesa. Esto es totalmente erróneo. Las personas con discapacidad han sido y son a menudo privadas de sus derechos sexuales y reproductivos porque han sido tratados como eternos niños y niñas. Tienen intereses y deseos que se expresan en manifestaciones sexuales, también de contacto corporal e intimidad sexual. Esto es muy a menudo creído por la gente que ellos no tienen un derecho de expresar su sexualidad, el cual es totalmente erróneo. El mito número 2, las personas con discapacidad no tienen atractivo y no pueden producir placer. Esto es totalmente erróneo. Los impositivos de belleza de la sociedad actual venden la idea de que la belleza y perfección de los hombres y mujeres es lo más importante, que hay que ser supermodelos o contar con ciertas características físicas para poder atraer a las demás personas. Con ello se olvida el gran valor que tienen las personas en lo más profundo de su ser, sus sentimientos, valores, personalidad. Las personas con discapacidad, al igual que las otras personas, no encajan en esos modelos de belleza, lo que no significa que no resulten atractivos. Lo que importa aquí, lo principal, una persona vale más y es más atractiva por lo que es dentro, no por los físicos, no por el físico y por los estándares de belleza que impone esta sociedad. Así que, aclarando estos dos mitos, vamos con el siguiente tema musical y continuamos con más mitos. Y bueno, regresando de ese tema musical, tenemos el mito 3 y el mito 4. El mito 3 es, ¿puede transmitirse la discapacidad intelectual genéticamente? Falso. Esta idea presupone afirmar que el origen de la discapacidad intelectual es siempre genético, cuando está demostrado científicamente que corresponde a múltiples causas. Además, esta concepción supone ligar sexualidad y reproducción. La sexualidad es un valor en sí misma y no se le puede entender solo en función de la reproducción. Mito número 4. No pueden tener pareja. La sobreprotección hacia las personas con discapacidad lleva incluso a no querer que se enamoren, porque se ilusionan y luego vienen las frustraciones. Se les quiere proteger tanto que los privamos de la propia vida, volviéndolos a dirigir las miradas a sus limitaciones, porque no les consideramos capaces de superar estas situaciones. Lo que necesitan es que se favorezcan espacios, tiempos y formas para expresarse, encontrarse y, en definitiva, para que puedan vivir su sexualidad. Bastante interesante, ¿no? Bueno, vamos con otro tema musical y venimos con los últimos 2 mitos. Así que acompáñenme y no se vayan. Bueno, regresando a ese tema musical, tenemos el mito número 5. Determinadas personas con discapacidad tienen una sexualidad incontrolable, perversa, impulsiva, promiscua y por ella llena de peligros. Aquí tenemos más que nada es sobre educación. No suelen recibir una educación afectivo-sexual para poder distinguir a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo entre muestras apropiadas e inapropiadas o entre prácticas sexuales o expresiones afectivas que se pueden hacer en público y cuáles corresponden al ámbito privado e íntimo. Es importante que aprendan a distinguir entre cuándo debe ser una muestra de afecto en público y las otras en privado, y esto se logra con una educación afectivo-sexual. Mito número 6. La única forma placentera y correcta de obtener placer es mediante el coito. Se tiene esta creencia errónea porque vinculan la sexualidad con genitales y coito.
Junto a conductas como el coito y la masturbación, aparecen en las personas con discapacidad otras maneras de la sexualidad, como fantasías, enamoramiento, deseo de atraer y ser atraído o atraída. Manifestaciones necesarias para su desarrollo emocional, ya que generan satisfacción y bienestar. Ese tema, como ya vieron, es bastante interesante, bastante extenso. Podríamos seguir con muchos más mitos, pero en lo personal a mí me han parecido los 6 más importantes. Así que tengamos en cuenta que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir una sexualidad plena y la pueden vivir. No porque tengan una deficiencia puedan evitar tener esta vida sexual activa y plena. Así que acompáñenme con el siguiente tema musical y seguiremos con más temas. Así que nos vamos.